siempre buscará la manera de que uno no pueda ver esa emoción, esa sensación, si no te complace, si no te hace sentir el top, ese hombre es malo, ese hombre no te merece, ese hombre no tienes que dejar ese hombre. Y viceversa. porque ahora estamos en una época que la gente piensa que pensar es para vaguear. ¿Qué significa para Ernesto la libertad? Y seguimos con los encuentros y como ya pudieron ver en la miniatura tenemos a Ernesto Jiménez, un hombre que ha pasado gran parte de su vida teniendo puntos de inflexión en la economía. Sí. Que si una flecha baja, sube y cómo va esto. Pero el Señor también ha tenido puntos de inflexión con él Es así. para sanarle, para ayudarle en su proceso y para que se siga donando a la sociedad, no desde el servicio de su profesión, sino también desde el servicio de la evangelización y del amor. Y ha tenido que tener un encuentro con él personal. Y así mismo como él es un caballero, Dios no se desdice y también es un caballero con él y con lo que le ha mostrado en estos años. Así que con ustedes, Ernesto Jiménez, el gurú. Muchísimas gracias, hermano querido. Qué lindo privilegio poder estar aquí en tu canal de YouTube. Para mí, hablar del Señor, ir y participar en una entrevista para hablar sobre el más grande, sobre el principio, medio y fin de todas las cosas, que nos ama de una manera incalculable y que está siempre ahí salvándonos, apoyándonos, llevándonos, aun cuando no nos damos cuenta. Tener esta oportunidad vale demasiado, hermano. Y realmente se lo agradezco a Dios primero y te agradezco a ti también por este espacio que abres para hablar del Señor. No, gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Quién es Ernesto? Porque antes de que todo el mundo te conociera, porque hay un Ernesto antes de. Sí, claro, claro, hermano querido. Mira, yo desde bien pequeñito siempre tuve bien claro algo que me enseñó mi padre Domingo Jiménez, Dios lo tenga en gloria, y mi madre Filadelfia Alcántara, que está aún en la tierra, que Dios le dé mucha salud y larga vida, que la bendiga siempre. Y es que estamos aquí para servir, estamos aquí para servir en un sentido material y luego la fe me ha ayudado a entender también la dimensión espiritual. Pero desde bien niñito en mi hogar, a mí y a mi hermana Violeta nos criaron entendiendo que el propósito último de la vida de un ser humano es servir. Y desde mis pensamientos más tempranos, yo asumí esa ideología y esa filosofía. Incluso mi papá, que era bochista, un político de larga data del Partido de la Liberación Dominicana, luego de la Fuerza del Pueblo. Hoy espero que en la gloria de Dios, le pido al Señor su misericordia. Mi papá desde bien niño me hablaba de una expresión del profesor Juan Bosch que enseñaba que quien no vive para servir no sirve para vivir. Y siempre me hablaba de servir a los demás, de ayudar a los demás, de no pensar tan solo en mí, de no ser egoísta, de ver cómo puedo servir para algún propósito a los demás. Y eso, hermano, me definió desde antes de entrar a la iglesia que Cristo fundó y ahora mucho más. Ahora incluso asumo una expresión de Santo Tomás de Aquino de que la verdadera rectitud de intención es buscar la gloria de Dios por encima de todas las cosas y pensar en el interés personal. Entonces, esa expresión de Santo Tomás de Aquino, yo la conjugo con ese ideal que mi papá y mi mamá me enseñaron desde niño y siento que es lo que conforma a Ernesto Jiménez desde ayer, desde hoy y espero que desde siempre. Es lo que considero que soy, hermano querido, y siento que es lo que puede ayudar a un ser humano a lograr su plenitud. Es entender que estamos aquí para servirle a Dios, para servirle a tu familia, para servirle a tu comunidad, para servirle a tu sociedad, para servirle a tu prójimo, que es también para mí otra manera de amar. Y yo creo que esa sería la manera en que me definiría desde antes inclusive de conocer la Iglesia Universal. Y ese Ernesto Jiménez que se dona y eso desde pequeño, también fue tan formal, llevó su pela Ernesto, o era así tan formal como ahora se ve, que ya, ¿verdad? Bien, era inquieto Ernesto. Era un niño normal, era un niño normal, pero ciertamente sí vine con esta musiquita por dentro
de ser un poquito estructurado, Es que tú no de me ser das, tú no me das tranquilo. que te sentabas de aquí atrás en la escuela. No, 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 no me sentaba detrás. Era de los chicos que estaban delante. Tú no me Me das. iba muy bien en sociales Sí, yo me y imagino. Tú no me, en es lengua que yo española. no te veo a ti de que mirando para atrás y con un examen a ver, para que te diga la respuesta. No, 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 muy difícil. Yo ayudaba a mis compañeros. No, se nota. Obviamente, llegué a hacer coca también. Llegué a hacer trampa también. Hacía mi chivo de vez en cuando. Esto que no lo vea mi hijo, Matías. Mentira, está por ahí el chico. Pero sí, no, hermano, yo era un chico normal. El tema conmigo fue esta manera de pensar las cosas. Yo creo que yo Ujú. vine con ese chip. En mi familia me relajaban mucho con el tema, sobre todo mi madre, porque ella recordaba mucho que a veces mi papá iba donde mí y me veía sentado mirando hacia el infinito, hacia el vacío. Ujú. Y me decía, mijo, ¿qué tú estás haciendo? Yo decía, papi, estoy pensando. Mm. ¿En qué? No sé, no recuerdo. Pero me relajaba mucho con eso. Y esa pausa, esa calma, esta forma de tratar de pensar las cosas antes de hacerlas, yo creo que yo vine con ese chip incluido. Interesante, porque ahora estamos en una época que la gente piensa que pensar es para vaguear. Ah, sí, Tuvo un muchacho sí. pensando y dice, no, porque hay que ponerlo a hacer algo, hay que mandarlo para un campamento, hay que ponerlo a hacer algo, darle una escoba, una cosa, pero es parte también del crecimiento de la persona razonar y pensar. Claro, es básico. Pero sientes tú que estamos en una inmediatez que no le permite, incluso a los adultos, no nos permiten entrar en que se eleve también el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico llega tan pensando. Totalmente, no hay otra manera de llegar hacia ahí. Y es un proceso de pensamiento que tiene estructuras. Hay un proceso de observación, medio método científico. Ujú. Tú empiezas a determinar algún fenómeno, tú lo observas, tú lo analizas, tú empiezas dentro de tu propia cabeza a buscarle la lógica y a partir de ahí comprender el fenómeno. Y si es un problema, pensar en una solución. Yo creo que esta sociedad necesita más que nunca estos modelos de comportamiento porque estamos ahora mismo en una sociedad que nos empuja a lo banal, a lo rápido, a lo cosmético. O sea, no, la sociedad nos empuja a eso. Inclusive, fíjate en las propias redes sociales, las que tienen más primacía y más empuje, por ejemplo, TikTok, Ujú. pues es un asunto de que si en 10, 15 segundos no me generó dopamina, swipe, lo quité. Próximo. Ujú. 10, 15 segundos no me produjo nada, swipe, lo quité. 10, 15, swipe, lo quité. Ujú. Entonces tú tienes que ves 60, 70, 80 Bien. videos en un periodo de tiempo corto y sacas muy poco de Ujú. ninguno de todos ellos. Mientras que tomar un libro, ver la portada, hay elementos simbólicos. Aquí estoy viendo un rey, una reina, aquí estoy viendo una mesa, unos contertulios, hay un Ujú. halo de espiritualidad, se llama el tercer altar, anotaciones bíblicas al matrimonio del padre Alonso Gómez Fernández. Aquí ya yo estoy obligando a mi cerebro a decodificar símbolos complejos que me empujan a razonar. Ujú. En el tiempo que yo vi esto y lo narré para quien nos está observando, tú has dado ya 3 swipes. Tú has Sí. quitado 3 cortos que no te dejan Para nada, ser para nada, di- que no te aportan conservadores, nada. tres. Sí, no, claro, algunos son mucho más rápidos. Yo soy un poco lento. Entonces, eso es lo que está pasando a nuestra sociedad, querido amigo. Vivimos en una sociedad del espectáculo, como ya el sociólogo Guy Debord había analizado, una sociedad en donde te juzgan por la portada, no interesa el contenido, Ujú. una sociedad en donde si el espectáculo no motiva la atención, lo quitan independientemente de cuál puede ser el mensaje de fondo, una sociedad que lo profundo lo estigmatiza como algo malo, lo que quiere es que la portada sea bonita. Es una sociedad que me preocupa, querido hermano, sobre todo porque nuestro país, la República Dominicana, que viene de décadas de bajo nivel educativo, se encuentra ahora con estos modelos que empujan a nuestros jóvenes a querer emular elementos vacíos sin ni siquiera haber pasado por un periodo de entendimiento o de educación formal. Ujú. Entonces, eso arrastra a sociedades a la pobreza como la nuestra, nos mantiene esclavizados, nos mantiene en la miseria y me preocupa. Estados Unidos viene degradándose, por poner un ejemplo, en torno a patrones que ya se están estudiando
y que les está llevando a ellos a decir que esta pudiera ser la primera generación en la historia de los Estados Unidos de América que tengan una capacidad de razonamiento menor que la generación pasada. Primera vez en la historia de Estados Unidos, que por cierto cumple 250 años de independencia este año, que los sociólogos están diciendo que la generación que viene va a ser más bruta, dicho en términos bien claros, que la generación pasada. Imagínense si eso es allá, ¿qué pudiera ser en República Dominicana? Que nunca hemos tenido modelos educativos de calidad y que funcionen. Por eso te digo que me siento muy, muy preocupado por el futuro de mi sociedad y por el futuro de nuestros jóvenes. Y ahí entra también la palabra silencio. Estamos ávidos del silencio en nuestra sociedad. El pensar también hay que tener silencio. Por supuesto. Entonces, a veces tenemos muchos instrumentales para leer, pero que te van desviando, obligándote a utilizarlo. Si yo lo prendo para supuestamente concentrarme, necesito un ruido para concentrarme. Necesito un sonido de lluvia para dormir. Y no hay una interacción, como dice un canto del camino. Siéntate solitario y silencioso. Y te quedas así, te están diciendo, te empuja la sociedad a decirte que el silencio te lleva al fracaso. Y ahí es la manera de la incapacidad de pensar. Pero Ernesto, hablando de otra cosa, ¿qué te enseñó a ti el servicio a tu papá en su enfermedad? Porque tenemos una sociedad que apuesta a que la familia no se desgaste cuidando. Y que eso es un atraso, que las de la familia no pueden involucrarse en eso porque uno se desgasta y se enferma, no solamente el que está enfermo, sino el que lo está cuidando, y que como que no se aprende nada de eso. ¿Qué te enseñó a ti el servicio a tu padre? Muy buen análisis. Mira, la sociedad ultraliberal, que es la que ha impuesto su predominio en los últimos 30 años, mayormente, desde los 90 hasta principios de los 20. Esa sociedad entendió que la familia, como elemento cohesionador y muy vinculado a tradiciones que llevan a mirar a Dios, era un elemento de atraso en torno a los objetivos que esa agenda ultraliberal se había propuesto, que es un objetivo de cosificar al ser humano, mercantilizarlo. Obviamente, la fe en Dios pone en primer lugar la dignidad humana. Bajo ese ideal, mercantilizar al ser humano sería imposible. Entonces había que derribar la fe en Dios. Había que derribar la familia, porque la familia es el núcleo en donde el plan de Dios surge con fuerza. ¿Hacia quiénes? Hacia los hijos. ¿Y a quiénes queremos atacar para cambiar, para desconfigurar ese entramado ideológico? Justamente a esos chicos. Entonces había que derribar también la familia. Y llegamos a estos días en donde lo que era bueno es malo y lo malo se asume como bueno, y dentro de esto está derribar la familia. Y al derribar la familia, el cuidado y el respeto, por ejemplo, a nuestros antepasados, se ve como algo malo, como algo atrasado, como algo que te lastra, que te limita tus posibilidades de crecer y progresar. ¿En qué? En un mundo mercantilizado. Bien, en ese ideal, lo que pasó con mi padre y la actitud que tomó mi familia pudo no haber sido estimulado ni incentivado ni por el mundo ni por el mercado. Yo tuve que poner en pausa mi carrera profesional, abandonar mis trabajos. Claro, intenté hacerlo de una manera viable, ¿no? No fue tampoco que yo mandé todo a la porra. No. Yo con mis superiores explicaba la situación, busqué la vuelta. La idea no era quemar la pradera, la idea era poder estar ahí para mi papá en un momento singularmente dramático y doloroso, pero intentar dentro de lo posible, si era posible, mantener mi carrera en pausa, no destruirla. Bueno, el Señor me permitió hacer algo parecido. Me fui a la ciudad de Nueva York, donde mi padre recibió las atenciones médicas al más alto nivel, gracias a Dios, que junto a la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso le permitió extender su vida un tiempito más que lo que los médicos dominicanos habían vaticinado. A él le dieron 3 meses de vida, la pudo extender, gracias a Dios, casi por un año, 11 meses adicionalmente luego del diagnóstico. Y este ejercicio
de estar ahí para él, de irme y dejarlo todo por él, lo valió, hermano, valió el mundo para mí, porque en ese proceso se dieron situaciones que me hicieron ver la acción de Dios en mi vida y fue un proceso muy duro, muy doloroso, pero de mucha bendición. Y también me hizo sentir en paz conmigo mismo en torno a que sentí que no le fallé a sus enseñanzas, que no le fallé a su amor, a un hombre que fue un gran papá. Yo digo que tuve el mejor papá del mundo. Lo que yo soy hoy se lo debo a él y a mi madre, a mi papá y a mi mamá. Y lo que yo intento enseñarle a mi hijo Matías como padre viene casi en un 100% de lo que yo recibí de mi papá. Entonces, hermano, para hacerte la respuesta un poco más corta, yo actué en coherencia a lo que yo había recibido. Es como tú muy bien me decías antes de empezar esta conversación fuera del aire, uno no puede dar lo que no tiene. Y a mí me criaron con valores muy fuertes de paternidad y maternidad responsable y yo sentí que correspondía como hijo estando ahí con él en el momento más difícil y terminal de su vida, porque fue el punto final de su existencia material en la tierra. Hubo un cuestionamiento a Dios en ese tramo. Sí, 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 en principio sí. Nunca olvidaré el día que me dieron la noticia de que era cáncer terminal. Wow, es uno de los peores días de mi vida, tengo que decir, a nivel de Ujú. sentimientos y de sensaciones. Me desmoroné, fue horrible. Y claro que le pregunté al Señor, caramba, ¿por qué? O sea, son temas que chocan muy fuerte, sobre todo con gente decente. O sea, tú dices, Ujú. wow, pero este tipo era un tipo bueno, un tipo que hacía mucho bien a mucha gente, un tipo que cree en ti, que te evoca continuamente. ¿Por qué a él? Es una pregunta, yo creo que más humana Mm. que cualquier otra cosa en ese momento de mucho dolor. Podía parecer injusto Dios ahí. Uno pudiera pensar que no, que Dios no fue justo. Ahora, yo sí también siempre asumí una frase que me la enseñó mi papá. Obviamente viene de las Sagradas Escrituras. Tengo entendido que del Quijote exactamente, la frase aquella de que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Mi papá la repetía muchísimo Ujú. con esas mismas palabras. Y, y no está escrito en la Biblia textualmente de esa manera, pero trasluce la enseñanza de que todo lo que sucede no se le escapa a la voluntad de Dios, que es todopoderoso, omnisciente. Entonces, yo pensé en eso también. O sea, bueno, esta fue la voluntad de Dios y por algo Dios lo permitió. Aún hoy yo no entiendo plenamente todo el proceso, pero he aprendido y ya esto inició dentro de ese camino de cáncer, de páncreas Ujú. y de todo el dolor que eso representó. Yo aprendí en ese camino que el dolor cobra sentido en la fe del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Entonces, ese sentido, ese propósito, yo lo empecé a ver en mí y en mi familia y hasta en mi propio padre, porque al final del día todos vamos a morir. Eso es inevitable. Ujú. Y todos vamos a tener que rendir cuentas ante la ley de Dios. Vamos a decirlo en términos humanos, ante el tribunal de Dios, en el juicio final, vamos a tener que rendir cuentas. Entonces mi papá tuvo la oportunidad de pasar por una especie de purgatorio terrenal, con Ujú. todo el respeto, Ujú. y, y de poder encontrarse de una manera única con el Señor, que Él me lo llegó a decir pocas semanas antes de morir. Él me lo dijo, mi hijo, yo he tenido un encuentro con Cristo. Mi papá inclusive pudo recibir la extrema Ok. unción 3 veces Wow. por cosas, por crisis que se dieron, que Ujú. uno creyó que ya, Sí. pero bueno, se recuperó, volvió a otra crisis hasta que finalmente falleció. Fue todo un proceso de conversión en medio de el dolor que, que yo creo que fue hasta la oportunidad que Dios le dio a mi padre de purgar muchas cosas y de acercarse a él y de asumirlo y aferrarse completamente a él en un momento en que no le quedaba más nada, en que no le quedaba más nada. Y en caso mío y de mi familia, hermano, al camino neocatecumenal me acerca a ese proceso.
muchas otras cosas. Sí, Dios pone las piedras por sobre las que uno anda en estos pasos de fe, pero sin ese evento, yo no estuviera en el camino neocatecumenal. Seguro. fue un puente. Es que lo fue, porque el vacío que me genera ver que va a morir el hombre que yo más amaba, Mm. mi mejor amigo, el mejor padre del mundo, mi confidente. Brother, yo dije, me quedo solo en el mundo. No tengo nada. No, mi esposa no era mi esposa en ese momento, era mi novia. ¿Qué te digo? Yo amo a mi madre está ahí, pero cuando tú tienes un buen papá y una buena mamá, tú no hay disque que uno compensa al Esto lo- otro. No, no, no. Son dos pilares que si se va uno, no hay nada que lo pueda compensar. Entonces, me vi en esa situación y ahí empecé a ver la acción de Dios y empecé a entender que aunque mi padre terrenal se iba al cielo, se iba a otro estado de existencia, hay un Padre celestial que siempre estuvo, que siempre está y que siempre estará y que me ama por encima de todas las cosas, que no me va a dejar solo, que no me va a desamparar y que todo lo que sucede en mi vida tiene un fin último y es el amor que Él tiene por mí y mediante el cual me va a salvar. Eso lo empecé a entender en ese momento tan difícil de la enfermedad terminal de mi papá. Soy uno de tus puntos de inflexión. Quizá el más importante de Importante. mi vida. Me acercó a Porque, Dios. entonces, cómo te encuentras tú con la iglesia, con el camino no catecumenal? ¿Cómo llegas a Jesús Maestro entonces a partir de ahí? Sí. ¿Quién te invita? Si fuiste una misa, si fuiste una invitación, ¿cómo fue eso? Ahí se dan muchas cosas muy bonitas porque, bueno, yo era novio de quien hoy es mi esposa, Jessica Escolástico, mi chiquita hermosa, mi tutumki, como yo le digo. No, eso es la mujer más linda del mundo. Dios la puso ahí también para santificarme. Tu bastón. Ay, sí, no, es maravillosa Jessica. Ella sabe cuánto la amo. La pasó en Y la escalera al sí, cielo. sí, no. Dios la puso ahí con un gran propósito. Entonces, hermano, mi esposa es católica. Antes de yo acercarme al catolicismo, yo había buscado otras vías. No digo que no sean las convenientes para otros seres humanos. Yo busqué otras religiones protestantes, otras religiones fuera del cristianismo, yo indagué también. Pero nada, me hago novio de Jessica. Jessica me ayuda a acercarme al catolicismo. Ya cuando llega el tema de la enfermedad de mi padre, ya yo tenía ya cierta cercanía con el catolicismo y ahí, mediante un primo de mi esposa, que se llama Carlitos, Carlos Guzmán, Carlitos, le decimos con cariño, Carlitos pertenece al camino neocatecumenal, él caminaba en Estela Maris, en la parroquia Estela Maris. Bueno, ahora ya no es una parroquia sencilla, Viene siendo la ahora es catedral. una catedral. Y Y diócesis, ahora exacto, también ahora es la nueva arquidiócesis, diócesis. recientemente elevada a ese rango por el Santo Padre. Entonces, Carlitos me habla del camino neocatecumenal que llega para mí en un momento difícil, pero que también llega para mí con respuestas que yo tenía tiempo buscando, porque yo le cuestionaba en mi ignorancia a la Iglesia Católica el hecho de que a veces es difícil tú encontrar un camino hacia el estudio de la fe, en este caso en el marco católico. Ujú. Yo lo cuestionaba. Yo te decía, yo estaba en Villajuana, yo iba a la parroquia, iba el domingo, se acabó la misa, yo ni entendí bien qué yo hice ahí, salí de la misa, tengo que acercármele al padre, padre, yo quiero estudiar, yo quiero aprender. Ah, sí, tenemos catequesis, sí, pero catequesis, pero, o sea, pero ¿qué es esto? ¿Es un curso de estudio? No, 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 averigua para la primera comunión, la confirmación. Y yo, bueno, pero ya yo hice la primera comunión, yo quiero estudiar fe católica. Ujú. Ah, bueno, pero habla con la hermana fulana que ella te va a orientar. Ok, hermana fulana. Ah, sí, ven, para que estudiemos el catecismo, Ujú. para los sacramentos. Digo, no, está bien, pero es que yo quiero estudiar la fe, que tengo que ir a la Pucamaima a estudiar teología. No, entonces, yo sentía que daba brega, o sea, yo tengo Ujú. como que caerle demasiado atrás. Y le hacía el cuestionamiento a la iglesia católica porque los hermanos mormones iban a donde mí. Los hermanos adventistas iban a donde mí. Me tocaban la puerta de mi casa, me llevaban libros, me intentaban
óyeme, enseñar su teología, me intentaban captar. Entonces, yo sentía como que la Iglesia Católica estaba muy cómoda en su trono y que era uno que tenía que llegar a donde ellos y pasar lucha. Con Carlitos aprendí que existía el camino neocatecumenal y que ellos te educan, te enseñan, ellos te buscan, te entregan una comunidad, te, te enseñan el amor de Dios a través del amor del hermano y de la acción de la iglesia de forma activa en tu vida, te rescatan. Y yo que soy un tipo medio intelectualoide, necesitaba también esa manera estructurada de formar, como la tiene el camino neocatecumenal de la Iglesia Católica. Fue la respuesta perfecta de Dios en un momento de crisis existencial en mi vida, con el método perfecto que era el que más a mí se me acomodaba inclusive, y le doy gracias infinitas a Dios por presentarme el camino neocatecumenal a través de esta historia, hermano, que te estoy haciendo y de ese querido amigo que es Carlitos. Así conocí el camino en la parroquia Jesús Maestro, pues es la parroquia que más cerca me queda, donde habito, con el camino. Y luego que entré, brother, me volví casi un groupie del camino. Yo no vine aquí con una gorra que diga camino neocatecumenal porque no se puede. Un fiebre. Yo soy un fiebrudo del camino, pero con mucha caridad, brother. Y también con la humildad de saber que soy un bebecito en la fe. Yo estoy dando pasos pequeñitos, tratando de absorber lo más que pueda, de aprender, de entender que en la obediencia a Dios está el camino de la sabiduría y del amor y de la fe. Y en esos pasos estoy, querido hermano. Eso es un pensamiento que tiene mucha gente en la sociedad que piensa que la iglesia no está presente o la siente lejos. Ujú. Y no es así, la iglesia es un cuerpo. Los carismas de la iglesia son que conforman la iglesia y que ayudan a la gente a encontrarse con Cristo. Si el camino tiene una función dentro de la iglesia, pero asimismo los de Maús tienen una función dentro de la iglesia, y este cuerpo se va moviendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Y van llegando. Así mismo como te llegó el camino a ti en un momento determinado, Emaús ha llegado en un momento determinado, A otros. aún Es así. la Legión de María llega aún, y así sucesivamente. Pero es una gracia que te hayas encontrado con el camino. ¿Y cómo cambia entonces tu percepción de la iglesia, tu esquema? Porque no solamente lo ves como un pensador, sino también como un político. En un momento. En un momento. Ahora, desde este lado de la acera ahora, que hasta incluso me imagino que hasta para comentar, hacer un comentario, sopesas bien el comentario. Claro, claro. Porque entonces ahí entra el amor al otro que va enseñando la La iglesia. caridad. Que dentro del comentario puede ser para el bien de la sociedad, pero que también sabiendo que del otro lado también hay un pecador igual que tú. Así es. ¿Cómo ves ahora la iglesia del lado de ella? No, la iglesia me ha ayudado a entender que, y también eso vino con el proceso de la enfermedad de mi padre, a entender que esto va a pasar, que esto no es lo más importante, que esto es, ¿qué te digo? Esto es una sombra que se va. Lo eterno es lo que vale, es lo que pesa. Entonces ahora mi vida la voy centrando en construir para lo eterno, en pensar que cuando pasen estos días que son muy breves, yo siempre le digo a mis hermanos de comunidad, poniendo como ejemplo a mi padre fallece a los 57 años de edad, se cumplen ahora 4 años de ese evento. Y yo le digo a mis hermanos, si yo fuera a morir, si fuera la voluntad de Dios, a la edad en que perdió la vida mi papá, me quedan 19 años de vida. Ujú. No me queda nada. 19 años se van volando. Para que mis hermanos entiendan lo corta que es la vida y la importancia de uno pensar en el cielo. Y entonces esa cosmovisión para mí era una locura hace apenas unos 5 años. Y ahora la asumo como parte de mi esencia y de mi ser. Y lo aplico en todo lo que hago. Como comunicador social, evidentemente, que veo al prójimo como un pecador al igual que yo y trato de abordar los fenómenos con caridad, con entendimiento, con amor, con bondad. Siempre, claro, Sí, sí, sí. también, hermano, te repito, desde mi formación de mi hogar, Ujú. se me inculcó mucho la bondad. Mi frase favorita, que la tengo inclusive en mi estado de WhatsApp,
es de Ludwig von Beethoven, que él dice que el único símbolo de superioridad que él reconoce entre los hombres es la bondad. A mí esa frase me marcó desde antes de ser católico. O sea, lo único que yo creo que puede hacerte mejor que otro es la bondad. Y, y cuando tú tomas esa frase y se la aplicas a Dios, hecho hombre, Cristo, ¿qué fue lo que Cristo más dio, más predicó? El amor. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos que engloban toda la ley de Dios y que Cristo lo cumplió, lo predicó, lo vivió. Él es el amor. Y eso sí, hermano, es algo que la iglesia me está entregando a borbotones, amor. A través de mis hermanos, a través de mi comunidad lo veo, lo filtro y trato de así también de yo entonces entregarlo al prójimo. El mismo evangelio en sí mismo, el evangelio es amor. El mensaje principal y fundamental del evangelio es que Dios es amor, que nos ama profundamente, que nos invita a amarnos y que por amor dio la vida por nosotros y que por amor nos salvó. Y es lo que yo trato también de demostrar. Y hay un episodio que yo comentaba con la amiga Hermis Félix Sí. recientemente en su programa Vida Integral, que quiero también comentar con tu público, que fue en Esto No Es Radio. Y me marcó ese episodio. Ya yo estaba en el camino, ya yo estaba en la iglesia católica y en el camino no catecumenal, y una persona que era un transexual cristiano, Ujú. se hacía llamar así, yo le leí parte del evangelio en donde Cristo perdona a la mujer adúltera cuando los fariseos querían apedrearla y el Sanedrín y todos ellos, los maestros de la ley judía, querían apedrearla porque era lo que mandaba la ley judía. Y Cristo traza esa raya y, y cuando todo el mundo, cuando él le dice quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todo el mundo obviamente se vio desnudado por las palabras de Dios hecho hombre, sueltan la piedra, se van. Cristo le dice, mujer, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Vete y no peques más. Yo le doy esa palabra leyéndola textualmente de las Sagradas Escrituras de la Biblia y le explico a ese amigo que se hacía llamar transexual cristiano, yo le explico que Cristo lo perdona, que Cristo lo ama, que Cristo no lo condena, pero que Cristo lo invita a no pecar, a rehuir del pecado, a condenar el pecado, no al hombre, al pecado. Y, y esas palabras se reprodujeron masivamente en las redes sociales y tuvieron un efecto muy importante en ese joven, junto a otros acontecimientos que lo llevaron a luego volver al programa y, y decir que el Señor lo había tocado y que había cambiado su corazón y que ya él no era un transexual cristiano. El Señor lo había llevado a adoptar su verdadera identidad y a aferrarse a la ley de Dios. Eso a mí, hermano querido, me tocó y me sirvió de prueba contundente de la responsabilidad que como cristianos tenemos ante estos micrófonos y de cómo el amor de Dios puede trastocar corazones a través de nuestras palabras. Y de ahí que sí, hermano querido, lo que la iglesia me ha dado, yo trato también de a través de este ejercicio profesional masificarlo y entregárselo también a los demás, que es amor, ¿Cómo básicamente. ve Ernesto Jiménez ahora el matrimonio luego de casarse por la iglesia? ¿Y cómo ve Ernesto Jiménez la paternidad después de entrar a la iglesia? Sí, no, mira, el matrimonio como sacramento es un llamado, es un llamado muy alto que nos hace el Señor. Y como bien me enseñaron mis catequistas, es un llamado a la santidad, porque ciertamente el matrimonio santifica. Yo se lo digo a veces a mi chiquita linda, medio jugando, yo, chiquita, Dios te puso ahí para santificarme, pero, pero Pase tierra. sí, 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 aterriza, te toca. Y, pero es un don demasiado, demasiado hermoso que te enseña también, hermano, el valor profundo del perdón. Va de la mano de manera indisoluble al amor. Bueno, yo siempre recuerdo una expresión de San Francisco de Sales de que el perdón es la forma más alta de amor y te libera y te da paz de una forma incalculable. Eso decía San Totalmente. Francisco de Sales. Y lo recuerdo porque cuando me casé con mi esposa, mi catequista José Bisonó, un abrazo grande para él, un hombre extraordinario y que mi esposa y yo amamos profundamente junto a su esposa Carolina.
Mi catequista José Bisono me dijo, Ernesto, te doy un solo consejo que me dieron mis catequistas cuando yo me casé. Y yo, ajá, José, Ujú. dígame, perdona cada día a tu esposa. A mí me chocó, hermano. A mí me chocó, pero ¿y cómo así? Pero Espérate, viejo. O sea, el único, o sea, tú me das un consejo. tú esperabas que él te dijera, sé fiel. Sí, yo espero así, una cosa así, sé fiel, aprende a entenderla, siempre conversa en las cosas, qué sé yo. No, perdona cada día a tu esposa. Y yo, pero ¿cómo? O sea, yo me voy a casar, yo estoy feliz, nos íbamos de luna de miel a los 2 días. Lo último que yo tengo en mi mente es perdón, porque el perdón viene luego de una transgresión, Ujú. de una agresión, de un dolor. El perdón, usted perdona a alguien que le hizo mal. Ese es el concepto, ¿verdad? Bien. Entonces, tú lo que me estás diciendo es, perdona que haya tu esposa, tú ves que te está diciendo, acostúmbrate a que tu esposa te va a hacer muchas vainas por las cuales hay que perdonarla. No, no, te estoy hablando de como del análisis humano, material, en ese momento. Ya con el pasar del tiempo yo lo he entendido. Y es un mensaje que fue para mi esposa también, obviamente. No es que yo Sí, soy, claro, no, no, no soy fue para San los dos. Ernesto de los Minas. No, 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 nada que ver. No, es que también es un mensaje para los dos. Y es que uno de los grandes fallos del matrimonio moderno y del mensaje que lanza el mundo es que todo tiene que ser perfecto. Es que si ese hombre no te da esa emoción, esa sensación, si no te complace, si no te hace sentir el top, ese hombre es malo, ese hombre no te merece, ese hombre, no, 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 tú tienes que dejar ese hombre. Y viceversa. Es el mensaje del mundo a los matrimonios. El mensaje de Dios a los matrimonios es, hombre, da tu vida por ella. Ella, ámala como Cristo amó a su iglesia. Y mujer, respeta y honra a tu marido. Acompaña a tu esposo. Sé el corazón de tu hogar. Y juntos son una sola carne. Avanzan juntos hacia la santidad. Dios en el centro hace que el amor en el matrimonio sea un llamado que se vive en carne viva y que lleva la plenitud total. El amor de Dios en el matrimonio, en el hombre y la mujer. Y dentro de ese amor, el perdón es fundamental porque somos seres humanos distintos, porque tenemos diferentes pensamientos, porque con acciones, hasta sin querer, vamos a generar laceraciones que solo se subsanan en ese amor que lleva al perdón y de ahí también al entendimiento y de ahí también a caminar juntos. Y lo he venido entendiendo en el matrimonio bajo la guía de la iglesia, bajo la guía de mis catequistas, que me entregó el camino neocatecumenal, con una comunidad que está ahí, que te acompaña, que también te sirve de guía, que también te sirve hasta de bola de ensayo del amor y del perdón de Dios, porque es que esto es algo muy bonito de las comunidades, que quizá mucha gente no lo entiende si no lo ha vivido, y es aprender a ver a Cristo en cada hermano. Y puede sonar poético, no, no, no. Es entender por qué Cristo, con la acción del hermano, desde la cruz le pidió a Dios que perdona a quien le estaba clavando los clavos. Tú lo entiendes eso, en la acción comunitaria Sí, porque y en el matrimonio. a veces uno llega a la comunidad a la que uno pertenece y uno pudiera pensar, no solamente la comunidad del camino, sino la comunidad que usted pertenezca, en la parroquia, lo que sea, Ujú. cualquier grupo, y pudiera pensar que Dios no está haciendo nada contigo. Acá yo llego aquí, pero yo siento que yo no he cambiado ni nada. Yo sigo siendo el mismo pecador, el mismo desgraciado, y yo vengo aquí todos los días y yo siento como que no pasa nada conmigo. Pero tú mira a tu derecha y te encuentras con un hermano que su matrimonio estaba por destruir y ha sido rescatado. Te encuentras con un hermano que no tenía rumbo, que tú parece podía ser un resentido social y tú lo tienes ahí. Y tú miras para el frente, tú ves tu responsable y tú dices, mierda, yo tengo este responsable. Pues si yo tengo este responsable porque Dios existe. Ujú. Y así sucesivamente. Entonces, es la gracia de ver alrededor de que Dios es fiel. Amén. Porque el demonio siempre buscará la manera de que uno no pueda ver que Dios transforma. Entonces, si usted siente, va a la iglesia y no siente como se le paran los pelos y usted no cambia, dele la oportunidad al Señor de que pueda el Espíritu Santo le invada. Pero no va a sentir nada extraordinario, ni se va a abrir el cielo, ni nada por el estilo. El Señor va trabajando en el silencio. Así es. Alguien me decía, no recuerdo quién, me decía, mira, tú sabes que un árbol no hace ruido y crece. Ujú. Es así.
la conversión, la fe va creciendo en ti y no hace ruido. Y Al final también él es el otro que ve. el fruto, sí, el resultado, tú mismo no te das cuenta. Es como Matías. Matías no se ha dado cuenta de su proceso de crecimiento. Está el chico ya más alto que yo, pero su madre, mi familia, todos hemos visto ese proceso. Hasta inclusive el proceso de avance intelectual, uno no se da cuenta. Los demás lo ven en ti. Wow, fulano, pero qué bien, mira, estás pensando mejor, estás haciendo mejor. Eso mismo pasa con la fe. El testimonio de la fe no lo das tú mismo, ni lo puedes dar tú mismo. Es el prójimo. El prójimo lo da por ti. Y eso se ve. Y es muy profundo. Y también se da, hermano, en la paternidad, Ujú. para ir a la segunda parte de la pregunta. Así como te digo que aprendí en el proceso de mi papá que podía ir perdiendo aparentemente un padre acá en el mundo terrenal, pero fui entendiendo que tenía un padre eterno, así también mi hijo Matías lo va comprendiendo, lo va viendo. La fe nos ha permitido poder guiarlo a él, a la misma iglesia, está en posconfirmación, tiene sus amigos en pos en un ambiente en donde se tratan los mismos temas. Ujú. ¿De qué están hablando esos chicos esos viernes en la noche? De Dios, con padrinos que los guían. Pero entonces también los sábados nos acompaña a la Eucaristía, pero nos acompaña a nosotros guiándolos y ayudándolos a entender qué es lo que estamos haciendo ahí. La gloria que hay en Cristo Eucaristía, que te repito, son de las cosas que me gustaría que muchos católicos comprendieran y que quizá no han tenido la oportunidad de entenderlo a ciencia cierta porque no han tenido quien les guíe. Pero no hay nada más grande sobre la tierra dentro de tantos dones que nuestro Señor nos dejó que la oportunidad de comulgar con su sangre y su cuerpo, el cuerpo y la sangre de Dios, del creador del universo, de todo lo que existe, de lo que vemos y no vemos. Quizá comprendemos un 0.001% de toda la existencia y ese ser infinito e inmenso se hace pequeño por amor a nosotros. Es un asunto que no tiene, hermano, comparación. No hay manera de tú describirlo. Es Y, un, y eso uno lo ve, hermano, cuando tocado por Dios va recorriendo estos caminos en la iglesia y se lo podemos transmitir a nuestro hijo Matías. Espero en Dios y le pido que nos otorgue más bebecitos, será su voluntad. Pero está ya esa semilla, querido hermano, de intentar por parte de Jessica de ser una madre acorde a como Dios nos manda y a mí, en mi caso, de ser un padre acorde a lo que Dios me manda. También tengo, nueva vez, la enorme ventaja de que mi esposa Jessica contó con una madre extraordinaria, una mujer de verdad que tiene toda mi admiración y respeto. Es una segunda madre para mí, Cruz María. Un abrazo grande para usted. Usted sabe cuánto la amo y la aprecio. Y también su padre Ernesto, escolástico, tenemos el ujú. mismo nombre, ¿verdad? Los dos Ernestos en la historia de mi esposa Jessica. Y ella tuvo esa suerte de tener una familia también católica, también por cierto, que le inculcó muchos valores. Entonces Matías ahí tiene a su madre bien formada, que lo ama con locura en la ley de Dios. Bien. Y yo tengo también la misma suerte. Tuve a mi madre Filadelfia, a mi padre Domingo, Dios lo tenga en gloria, que me dieron estos principios, estos valores, esta formación, que también se la puedo entregar a mi chico Matías. En esa parte, yo creo que Matías tiene muchas razones para darle gracias al Señor, hermano querido. Calor fácil. Y hacemos una pausa en esta gran conversación que tengo con Ernesto, pero Ernesto también nos trae una excelente noticia. Y es que Ernesto tiene una peregrinación con nuestros amigos de Liata Tours, ruta italiana con audiencia papal, destinos Roma, Casia, Asís, Loreto, San Giovanni, Rotondo, ¿dónde más? ¿Dónde Bueno, más? vamos a tener ahí en Roma la audiencia con el Papa León XIV. Vamos a poder visitar la iglesia, la Basílica San Juan de Letrán, histórica. Ahí se encuentran, bueno, se dice la tradición, enseña la tradición que tendremos la oportunidad de caminar las escaleras que Cristo subió cuando fue a la audiencia con Poncio Pilatos en su pasión, luego muerte y resurrección. Esas escaleras fueron traídas desde Jerusalén hasta esta basílica en Roma y vamos a poder pisar allí donde nuestro Señor pisó. También vamos a ir a la tumba del apóstol San Pedro y del Interesante. apóstol San Pablo.
Saben los amigos y amigas que conocen un poquito de iglesia y que conocen un poquito de historia cristiana, que el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo ambos fueron martirizados en Roma. El apóstol San Pedro pidió ser crucificado de cabeza, pues él no merecía morir, acorde a sus propias palabras, como murió Cristo nuestro Señor. Y el apóstol San Pablo, como era ciudadano romano, no podía ser crucificado, pues era una falta de respeto a su dignidad de ciudadano romano, y fue entonces decapitado. Sus dos cabezas se encuentran en Roma y vamos a visitar también el templo donde están expuestas. Entonces, esta peregrinación no es un viaje turístico como cualquier otro. No, no, no. El 22 de febrero del año próximo vamos a Italia a dar pasos de fe, a un viaje que transforma desde el interior de nuestra alma, nuestra misma concepción de la fe cristiana, de la fe de la Iglesia Universal, la Iglesia que nace en Roma, obviamente surge a partir de Pentecostés en Jerusalén, pero a nivel ya estructurado e institucional nace con el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo en esa comunidad romana, y de ahí se extiende al resto del mundo. Invitamos fervientemente a que se den la oportunidad de vivir un viaje como nunca antes lo han vivido, con momentos extraordinarios en donde van a tener la oportunidad de ver el cuerpo incorrupto del Padre Pío de Petrelcina. Es un milagro que inclusive la ciencia confirma. No se ha deteriorado su carne como debió haberse deteriorado luego de años de estar muerto. Y es algo que Así es. sorprende. También podrán ver el primer milagro eucarístico, algo que también la ciencia ha analizado, que fue allá en Italia, en donde el cuerpo de Cristo se convirtió realmente en carne. Y la sangre de nuestro Señor con estos milagros se convirtió en sangre y ha llevado inclusive a que se tenga una idea de cuál era el tipo sanguíneo de Jesucristo. Es un Así es. asunto impresionante, querido hermano. Y podremos verlo allá en Italia en este tour junto a mi esposa Jessica Escolástico, este servidor, nuestros amigos de Eliata Tours que lidera Hermis Félix. Y una peregrinación con todas las garantías que dan más de 15 años de viajes a lugares sagrados por parte de Eliata Tours, con toda la comodidad de poder estar en un hotel 4 estrellas de verdad, con desayuno incluido, casi todas las cenas incluidas, con un traductor del italiano al español que nos va a acompañar durante todo el recorrido, y no solo un traductor, sino que es un experto en la fe cristiana, en la fe universal, y con él podremos aprender sobre ese proceso de la iglesia en lugares, por ejemplo, como Asís, en donde vivió San Francisco de Asís. Iremos a la parroquia en donde él predicó, visitaremos lugares en donde él fue el canal de milagros por parte de Cristo nuestro Señor. Y tendremos toda esa oportunidad de forma cómoda, un autobús que nos acompañará durante toda la estadía de esta peregrinación, que les recuerdo será del 22 de febrero, desde el 22 de febrero al 3 de marzo en todas esas ciudades de Italia. Créanme que va a ser una experiencia que transformará su corazón y que les acercará mucho más desde el lugar de los hechos a Dios nuestro Señor. Es un viaje al corazón de la fe. Y Así para es. más información pueden llamar al 809-428-5187 y al 829-760-9152. También pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en mi caso, @Ernesto Jiménez RD, en el caso de mi esposa, @Jessica Escolástico, @Eliata Tours, en el caso de mi amiga Hermis Félix y de esta empresa maravillosa que se dedica a hacer este tipo de peregrinaciones a lugares santos, y que tengo el privilegio enorme que me confiere Dios de poder acompañarles a este viaje al corazón de nuestra fe en Italia del 22 de febrero, les repito, al 3 de marzo del próximo año 2027. Escríbanos, llámenos, con tan solo $500 pueden apartar su cupo y no se pierdan una experiencia única que les tocará directamente al corazón. Invertir en la fe siempre será una ganancia. Así que seguimos con la entrevista. ¿Qué significa para Ernesto la libertad? Oh. Ahora que estás llevando una vida de fe, encaminado ya a una vida de fe, ¿cómo ves qué significa para ti ahora la libertad? La libertad es servirle a Dios. Y hay una expresión de José Martí que a mí siempre me ha llamado a la atención, que decía:
la única lógica de la libertad es hacer el bien. Y yo entiendo ahora que la lógica de la libertad es amar a Dios. Y de ahí se desprende todo lo demás, de ahí se desprende el bien, de ahí se desprende la caridad, de ahí se desprende el amor por el prójimo, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mis amigos. Y, y la libertad que Dios nos da, y es un debate filosófico de siglos, el libre albedrío, ¿por qué el Señor puso ese árbol en el medio del Edén? ¿Por qué? Es justamente la capacidad de amar y solo se puede amar en libertad. No hay otra forma de hacerlo. Y, y cuando uno entiende eso, uno también entiende que la ley de Dios, esa ley eterna, sirve justamente para permitirnos disfrutar de libertad plena. Contrario a la ley de los hombres que Ujú. buscan restringir, la ley de Dios busca liberar. Y en esa libertad descubrimos el amor verdadero, el amor eterno, el amor real. Ese es el propósito que mi Señor me ha venido enseñando en su iglesia, de la libertad. ¿Qué ha cambiado de manera de lectura, de páginas para la izquierda, Claro. ahora en el camino? ¿Cómo ha cambiado tu lectura? ¿Ha tenido alguna variación? Profunda. Uno, ¿qué tal te va con...? Uno siempre piensa en hacer un libro. Tú como político has pensado en un libro. Claro. ¿Te ha llegado otro tipo de pensamiento de estructurar un libro? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Cómo Sí, sí sí. ha variado ese? Mira, aún yo tengo avanzado unos escritos en economía hechos de forma llana, que es un proyecto que tengo de convertirlo en un libro un poco más amplio, de economía explicada de forma bien sencilla para no expertos, obviamente, en Ujú. economía. Ese proyecto sigue en pie, pero se ha retrasado porque para escribir hay que leer. Sí. Y como muy bien tú intuyes y lo haces ya por la experiencia que tú mismo tienes, sí, mi catálogo de lectura ha cambiado mucho. Por ejemplo, este libro que me has regalado y que te lo agradezco profundamente, El tercer altar del Padre Alonso, probablemente hace 5 años tú me lo dabas y yo lo valoraba, porque Ujú. todo conocimiento yo siempre lo he valorado, pero yo lo iba a poner en la cola. Yo te iba a decir: "Yo tengo 10, 15 libros", Adelante. quizá ni te lo iba a decir. Y cuando viene a ver, en esos 15 libros se me olvidaba, pasaba y quizá nunca lo leía. ¿Qué pasa? Que ahora no, ahora este libro tiene dentro de mi concepción un valor incalculable, un valor inestimable, es invaluable, dicho en términos más llanos, y es muy probable, al ser también bien pequeñito, Ujú. que yo no pasar de la próxima semana lo lea. Eso ha variado. También ha variado el tipo de literatura que busco. Por ejemplo, nos tocó recientemente estudiar el tema de Abraham y exponerlo. Ujú. Y tuve que leer bastante sobre la historia del padre de la fe. También entonces yo mismo me animé a comprar los 2 tomos sobre los padres de la iglesia Ese. del Papa Benedicto, de Joseph Ratzinger, Ujú. el Papa Benedicto. Interesante. Y sí, no, y es impresionante. O sea, claro que sí. Mi catálogo de lectura ahora ha girado mucho hacia la fe. Inclusive hay momentos en donde solo leo temas que tengan que ver con la fe, que ni siquiera leo temas que tengan que ver ni con economía ni Ujú. política. Bueno, ahora mismo estoy leyendo otra vez David, biografía de un rey. Es del profesor Juan Bosch, pero lo estoy leyendo muy a propósito porque el profesor Juan Bosch fue muy respetuoso con las Sagradas Escrituras y estoy aprendiendo muchísimo del rey David, que es fundamental en la historia de salvación del pueblo de Dios. Entonces, sí, sí, hermano, sé que a veces yo sé que me extiendo mucho, pero la respuesta corta es que claro que sí, ha cambiado bastante el tipo de libros que leo y ha cambiado para bien, porque en las Sagradas Escrituras está todo. Yo conversaba recientemente con Ceni Leiva que hay gente que dice que venimos al mundo sin un manual de vida. Muchas personas lo entienden de esa manera y yo no los culpo porque no conocen a Dios. Pero resulta que no es así. Venimos con una guía explícita, integral y extensa que se llama Sagrada Biblia. Ese es el manual de vida que Dios nos entregó para que tuviéramos los caminos bien descritos, bien explicados hacia el bien y cómo hacerlo y cómo llegar a él. Y cuando uno entiende eso, es imposible sentirse solo, querido hermano. Esa es la verdad. ¿Cómo ves?
la política, ahora el panorama, Sí. te encuentra un panorama, una sociedad con muchos problemas, eh, muchos suicidios, Sí, muchos feminicidios, sí. muchos vacíos, pero no solamente vacío existencial que tiene la gente, Ujú. sino vacío político, Sí. que no hay respuesta también, porque sabemos que hay una respuesta que viene del mismo Dios para la gente, pero que no hay una respuesta de las autoridades. Y ahora tú teniendo otro pensamiento que va girando, que va a otra vía, ¿cómo ves el panorama político y social desde tu perspectiva ahora? Lo veo, al igual como te hablaba del curso de nuestra sociedad a inicios de esta conversación, a nivel político veo con mucha preocupación lo que pasa en nuestro país, porque estamos en una sociedad sin brújula, sin norte fijo, sin guía. Como muy bien tú dices, la acción de Dios siempre está ahí, pero hemos ido como sociedad alejándonos paulatinamente de Dios. Ahora hay grupos políticos que están pidiendo que se quite la Biblia del escudo. Grupos políticos pidiendo que se quite la Biblia del escudo. Ujú. Para nadie, bueno, quizá mucha gente no lo sabe, pero la bandera dominicana es la única bandera en el mundo que tiene en su escudo la palabra de Dios, la única. Y grupos políticos dominicanos quieren quitarla. Estamos en una sociedad que está mirando totalmente contrario a lo que indica la ley de Dios. Cada vez somos menos cristianos. Esa es la realidad. Y eso a nivel de guía social, de brújula social, pero a nivel de brújula política, estamos también viviendo vacíos de liderazgos. Con una juventud que por muchos desmanes de la clase política, hay muchos políticos buenos, pero lamentablemente muchos políticos malos han hecho mucho daño y esto ha llevado a que muchos jóvenes dejen de creer en la política, dejen de creer en el sistema. Muchos jóvenes que ahora les preguntan, ve acá, ¿cuál es tu inclinación política? La mayoría, y lo muestran las encuestas, te está diciendo ninguno. O sea, ninguno. Para muchos jóvenes, según las últimas encuestas que vi, la mayoría, ninguno sirve. Entonces, estamos creando una situación en la cual los políticos tienen mucha culpa y mucha responsabilidad. Bueno, antes de ayer veía yo un político y lo analizaba en mi programa, que en un programa muy importante de este país decía que su partido está lleno de narcotraficantes. Y Sí, perdóname por la palabra. sí, sí. Hermano, o sea, un funcionario de alto nivel del Estado Dominicano en un programa importante decir que su partido está lleno de esas personas que hacen cosas terribles y no pasó nada y todo sigue normal, tú dices, bueno, pero algo horrible está pasando en nuestra sociedad. Lo vemos como normal. Hemos normalizado la violencia, hemos normalizado el tráfico, hemos normalizado la criminalidad, hemos normalizado la corrupción, hermano. Aquí se quiere castigar al corrupto del vecino, pero si es mi familia, yo le digo que un tonto con P, Sí. si no me Si no, metió en el esquema, si no coge. si no cogió, ¿tú entiendes? Es un ¿A qué tonto. tú llegaste ahí si no ¿Sabes fue? qué te dime? Ah, pero si es el otro, ay, no, a Oye, ese hay que arrancarle la. Ajá, el otro sí, pero tú no. Es una sociedad que quiere que la AME ponga control a los motoristas, está bien, pero cuando te para a ti, tú pides que te chancee. Tú le pides un che, güey, comando, y tú mira, y si tú puedes, tú sacas tu 1000, tú sacas tu 1000 y se lo da, comando, güey. Eso es corrupción. Eso también es grave. Eso también es crimen. Ah, para el otro sí, para mí no. Entonces, hermano, es una sociedad sin brújula, es una sociedad sin guía, es una sociedad que está cayendo ya en la desesperación y en un nivel de desconfianza tan alto que vamos a terminar eligiendo cualquier cosa para guiarnos y para dirigirnos ante la falta de un liderazgo claro, de un liderazgo comprometido con los buenos valores, de un liderazgo comprometido con estructuras cristianas, de un liderazgo comprometido con buen accionar público. Lamentablemente, ante la falta de eso, vamos a terminar mirando hacia cualquier lado. Y tenemos el enorme peligro y la enorme oportunidad de caer en el fango y el hoyo profundo que otras sociedades muy cerquitas a nosotros han caído. Le pido a Dios que no sea así. El Señor lleva nuestra historia. El Señor ama a este pueblo, lo ha demostrado de tantas maneras, aún con lo infiel que es este pueblo, el Señor nos ama tanto y yo de verdad le pido que tenga misericordia del pueblo la dominicano. última pregunta y que sea corta.
Claro, hermano. Lo, A inten- Jessica lo riendo. intentaré. Y No que sea muy garantizo corta. nada, pero lo Para intentaré. que el control no me mate. It's okay. Si este fuera tu último mensaje para ese que nos ve, que siente que Dios no le quiere. Por ejemplo, el pueblo de Venezuela, que pudiera creer Wow. que Dios no le quiere. O ese que nos ve que está solo en su casa, que no tiene respuesta. ¿Qué le puede decir Ernesto? Que sí, que Dios está ahí. Que Dios está ahí. Y que te ama profundamente. Aun cuando en un momento de desesperación tú no lo puedas sentir, Él está ahí y te está esperando. Y tiene muchos caminos para llegar a ti. Hoy mismo, si puedes tomar la Biblia y abrirla en cualquier pasaje, preferiblemente del Nuevo Testamento, pero en cualquier pasaje, y empezar a leer, Dios va también en retorno a actuar en ti. Si tienes cerca una parroquia, ve, camina, tranquilo y comunica tu problema, comunica lo que sientes, comunica tu vacío, comunica tu desesperación y verás que Dios está ahí. Una de las cosas más terribles que está pasando en esta sociedad es que todos los males lo estamos interiorizando para nosotros mismos y no queremos ni siquiera hacer ver lo que estamos pasando. Y el enemigo maligno aprovecha eso, aprovecha ese vacío para ahí mismo hincar sus garras y destruirnos. Búscalo y Él no te va a dejar caer, no te va a dejar solo, no te va a desamparar. Dios está ahí. Él te ama y créeme que va a velar por ti. Es lo único que yo pudiera decir. Gracias, Ernesto, por aceptar la invitación. Gracias a ti, hermano. Un honor tenerte con nosotros y que, ¿verdad? Que gracias por el podcast, por mí, por mi familia, por todos. Lo mismo te pido. Y 1.000.000 de gracias. Estoy sumamente agradecido por tenerte aquí. Dios te bendiga, hermano. Yo he disfrutado muchísimo esta conversación. Qué rápido se fue el tiempo. Sí. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus emprendimientos y a todos ustedes que estuvieron con nosotros y que llegaron hasta aquí. Suscríbanse, apoyen este ejercicio de buena comunicación. Denle un like, ayuda muchísimo y que Dios les bendiga siempre. Nos vemos en otro encuentro y nadie sabe a quién tengamos por aquí.